¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos esta travesía en San Salvador, capital de El Salvador, donde Elizabeth Batsman nos envía su pregunta por WhatsApp. Dice lo siguiente: si a una persona le hacen un trasplante de corazón de una persona buena y generosa, ¿la persona que recibe tiene los mismos sentimientos del donador? Oigamos la respuesta. Desde hace mucho tiempo, el ser humano ha relacionado el corazón con los sentimientos. Esto tal vez se deba a que cuando sentimos miedo, alegría o tristeza, el corazón late más fuerte o más rápido. Por eso, en muchas culturas, se creía que los sentimientos venían del corazón. Pero hoy, gracias a la ciencia, sabemos que los sentimientos como el amor, la generosidad o la tristeza no nacen en el corazón, sino en el cerebro de la persona. El cerebro es el que controla nuestras emociones, nuestros recuerdos y nuestra forma de ser. Cuando una persona recibe un trasplante de corazón, lo que está recibiendo es un órgano que bombea sangre y mantiene con vida al cuerpo. El corazón tiene nervios que lo activan o lo relajan, como el nervio simpático y el nervio vago, pero ninguno de esos nervios tiene que ver directamente con los sentimientos o la personalidad. Así que, aunque la idea de heredar la bondad o la alegría de otra persona puede ser bonita, en realidad eso no ocurre. El corazón no guarda los sentimientos de quien lo tuvo antes. Cada persona sigue sintiendo y pensando con su propio cerebro. Ustedes son los protagonistas de este espacio. Envíen su saludo a través del WhatsApp del ICQ, porque para nosotros será un gusto compartirlo con toda la familia de Oigamos la Respuesta. Desde San Joaquín de Flores, Heredia, el señor Roger Norori quiere saber: ¿los cerdos tienen olfato? Oigamos la respuesta. Le contamos a don Roger y a todas las personas que nos escuchan y que hacemos juntos, ustedes y nosotros, este programa, que los cerdos sí tienen olfato, y no solo eso, sino que su sentido del olfato está muy desarrollado. Se dice que el olfato de los cerdos es incluso más agudo que el de algunos perros. Gracias a su nariz tan sensible, los cerdos pueden detectar olores bajo tierra. Por eso, en algunos países los han entrenado para buscar trufas silvestres, que son unos hongos muy apreciados en la cocina. Además de su buen olfato, los cerdos son animales muy inteligentes. Tienen buena memoria y si se crían cerca de los humanos desde pequeños, pueden ser muy cariñosos y seguir a las personas como si fueran perros. Se ha demostrado que pueden aprender trucos, resolver problemas sencillos e incluso recordar caminos. El cerdo tiene un cuerpo robusto, patas cortas y una cabeza grande. Su piel puede ser rosada, blanca, negra o con manchas, y dependiendo de la raza, el cerdo puede tener mucho pelo o casi nada. Aunque muchas veces se piensa que son animales sucios, en realidad los cerdos son bastante limpios si tienen suficiente espacio. Se revuelcan en el barro no porque les guste estar sucios, sino porque eso les ayuda a refrescarse y a protegerse del sol y de los insectos, ya que no tienen glándulas sudoríparas como las personas. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué son las glándulas sudoríparas? Las glándulas sudoríparas son unas pequeñas partes del cuerpo que están en la piel y que se encargan de producir el sudor. A través del sudor, el cuerpo se enfría y elimina algunas sustancias que no necesita y mantiene la temperatura del cuerpo, especialmente cuando hace calor o hacemos ejercicio.
En cuanto a la comida, los cerdos son omnívoros, lo que quiere decir que comen tanto plantas como carne. En las fincas se les alimenta con frutas, verduras, restos de cocina, maíz, concentrados y otros productos. Son muy buenos para aprovechar casi todo lo que se les da, aunque es importante darles una dieta adecuada para que crezcan sanos y evitar enfermedades. Los cerdos han estado cerca del ser humano desde hace miles de años. Se domesticaron en Asia hace más de 9.000 años a partir de jabalíes salvajes. Con el tiempo, los cerdos fueron llevados a Europa y luego a América. El cerdo se volvió parte importante de la alimentación en América. Además de ser una fuente de alimento, también ha sido un medio de sustento para muchas familias en el campo, ya que criarlos puede ser bastante sencillo y rentable si se hace con cuidado. ¿Sabía que la descarga de una anguila eléctrica puede superar los 600 voltios? Esa cantidad de electricidad es muy peligrosa y al estar en el agua ni siquiera hace falta que toque directamente la piel de su presa para electrocutarla. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Ingrese a la página oficial del ICQ. Desde ese lugar puede enviarnos todas sus preguntas, no importa su edad. La niña Paula Adela Saborío Pereira nos escribió al WhatsApp del ICQ desde San José, Costa Rica, y nos preguntó: ¿de dónde surgió la idea de los dragones? Oigamos la respuesta. Le contamos, Paula, que los dragones no existieron en la vida real, pero han sido parte de leyendas e historias que se han contado durante siglos en muchas partes del mundo. La idea de los dragones nació hace muchísimo tiempo, cuando las personas empezaron a explicar lo que no entendían a través de cuentos fantásticos. Esas historias, que pasaron de generación en generación, se conocen como leyendas. Aunque no son reales, muchas veces están inspiradas en algo que sí pudo haber pasado y con el tiempo se fueron adornando con la imaginación. Lo curioso es que en diferentes culturas del mundo han aparecido leyendas sobre dragones, pero cada pueblo los imaginaba de forma distinta. ¿Cómo los imaginaban de forma distinta? Bueno, algunos los veían como enormes reptiles con alas y fuego en la boca, otros como serpientes gigantes con garras o parecidos a cocodrilos. En unas culturas eran vistos como peligrosos y destructores, y en otras como criaturas sabias, poderosas y protectoras. Estas historias se encuentran en cuentos antiguos de Europa y Asia, especialmente en Japón, Corea y en China, donde los dragones siguen siendo imágenes importantes hasta el día de hoy. En festividades como la celebración del Nuevo Año Lunar en China, un grupo de personas mueve un gran dragón hecho de papel y tela al ritmo de tambores y platillos, y así intentan alejar los malos espíritus y atraer la buena suerte. Esta práctica tiene más de 2000 años de historia. Incluso en América, algunos pueblos indígenas hablaban de seres parecidos a dragones, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de las culturas de México y América Central. Así que aunque los dragones de los cuentos no existieron realmente, sí han tenido un lugar muy especial en las creencias, los mitos y las tradiciones de muchos pueblos del mundo. Estimada Paula Adela, si desea que le contemos cómo se representa el dragón en algún país en particular, no dude en escribirnos nuevamente. Con mucho gusto le enviaremos la información y recuerde que estamos siempre para servirle.
ahora volamos con la imaginación a Matagalpa, Nicaragua, donde el señor Rufino Kettel, a través del WhatsApp del ICQ, nos hace esta curiosa pregunta. ¿Cómo ocurren los embarazos de gemelos en seres humanos? ¿Es algo hereditario? ¿Solo influye la genética de la mujer o un hombre con antecedentes familiares de gemelos también puede tener hijos gemelos con una pareja sin ese antecedente? Oigamos la respuesta. Para entender cómo se forman los embarazos de gemelos, es importante saber cómo ocurre la reproducción humana, es decir, cómo se forma un bebé. Una mujer queda embarazada cuando un óvulo, que es una célula sexual, como decir un huevo que se produce cada mes en sus ovarios, se une a un espermatozoide producido por el hombre en sus testículos. Normalmente de esta unión nace un solo bebé, pero a veces nacen gemelos. Y no solo eso, a veces nacen gemelos idénticos, que cuesta diferenciarlos uno de otro, y a veces nacen gemelos diferentes, incluso pueden ser de distinto sexo. A estos últimos se les suele llamar mellizos, pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque los gemelos diferentes o mellizos nacen cuando el ovario de una mujer produce 2 óvulos en lugar de uno y los 2 óvulos se unen a 2 espermatozoides distintos. De esa manera se forman 2 bebés diferentes, pero en el mismo embarazo. Serán entonces como 2 hermanos que nacieron al mismo tiempo. El caso de los gemelos idénticos es diferente y ocurre con menos frecuencia que los mellizos. Estos embarazos se producen cuando un solo óvulo se une a un espermatozoide. Apenas unos 14 días después, esa célula que se había formado se divide en 2 partes iguales. Cada mitad se desarrolla por separado, lo que da origen a 2 bebés idénticos que siempre son del mismo sexo y se parecen muchísimo entre sí. En cuanto a si tener gemelos es algo hereditario, depende del tipo de gemelos. En el caso de los gemelos diferentes o mellizos, sí puede haber un factor hereditario, sobre todo por parte de la madre. Si en la familia de una mujer hay mellizos, especialmente por parte de la madre, esta mujer tiene más posibilidades de tener mellizos. Es decir, que esta tendencia puede heredarse de madre a hija. También se dice que las mujeres mayores de 35 años tienen más posibilidades de tener mellizos. La influencia de los hombres en el embarazo de gemelos es mucho más limitada e indirecta. Es decir, que si en la familia de un hombre hay mellizos, sí puede heredar esa predisposición y transmitírsela a sus hijas, quienes podrían tener este tipo de embarazos en el futuro. Pero si hablamos de gemelos idénticos, no se ha comprobado que la herencia de la madre o del padre influya en esos embarazos. Tampoco se conoce la causa exacta por la que sucede, pero sí se afirma que ocurre sin relación con la historia familiar. Nos llega un mensaje de WhatsApp desde Izabal, Guatemala. Lo envía el señor Josué Almícar Salguero, quien desea saber: ¿cómo fue que los cantantes o grupos musicales empezaron a presentar su música en conciertos? ¿También sucedía esto con la música ranchera antigua? Oigamos la respuesta. La música se ha compartido en público desde tiempos muy antiguos. En la antigüedad se escuchaba en ceremonias religiosas y en fiestas comunitarias. En la llamada Edad Media, Europa estaba muy marcada por la religión y la vida de los pueblos alrededor de los castillos. Gran parte de la música se escuchaba en iglesias y monasterios, aunque también había músicos que iban de un pueblo a otro. Se llamaban juglares. Con sus canciones y actos graciosos divertían a la gente. Luego vino el Renacimiento hacia el año 1300, una época de grandes descubrimientos, arte y cambios en la forma de pensar.
surgieron grupos de músicos que acompañaban a cantantes en celebraciones y en eventos públicos, y aparecieron también nuevos temas en las canciones, como el amor. Ya para el siglo XVII, es decir, hace casi 400 años, empezaron los primeros conciertos públicos con entrada pagada en ciudades como Londres. Incluso hubo cantantes de ópera que ofrecían funciones en casas privadas donde la gente pagaba para ir a escuchar. Sin embargo, la figura del cantante o grupo famoso que atrae a multitudes en estadios y en grandes escenarios, como los conocemos hoy, se estableció hasta mediados de los años 60 del siglo pasado. Un ejemplo famoso fue el concierto de los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York en 1965, considerado uno de los primeros conciertos masivos de la historia moderna. En el caso de la música ranchera, podemos mencionar, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Lucha Reyes, una de las primeras artistas en llevar este género fuera de los ranchos y haciendas para presentarlo en escenarios más grandes. Gracias a ella, la música ranchera empezó a llegar a públicos más amplios. Más tarde, artistas como Vicente Fernández y su hijo, Alejandro Fernández, continuaron esa tradición, llevando la ranchera a grandes conciertos dentro y fuera de México. Grupos como el Dueto América no fueron los primeros en cantar rancheras en conciertos masivos, pero sí ayudaron a difundir este tipo de música en escenarios y en festivales musicales. Así fue como la música ranchera, al igual que otros estilos, pasó de escucharse en reuniones pequeñas a formar parte de los grandes conciertos que hoy conocemos. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84 85 54 53, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que el ejercicio nos da más energía, incluso si al principio nos sentimos cansados? Al movernos, mejoramos la circulación del oxígeno en nuestro cuerpo y ayudamos a las células a producir energía de una mejor forma. Además, liberamos hormonas que nos hacen sentir de mejor humor y más despiertos. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Nos llega una pregunta desde Panamá, donde el señor César Augusto Lacayo escribe: una amiga me contó que un profesor de física le dijo que ahora el tiempo pasa más rápido porque la Tierra está girando más rápido que antes, y que eso, supuestamente, ya fue comprobado científicamente. ¿Es cierto eso? ¿Esa teoría tiene de verdad alguna base? Oigamos la respuesta. Le contamos que no. El tiempo no está pasando más rápido. Los días siguen durando prácticamente lo mismo, unas 24 horas, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre sí misma. Sin embargo, sí es cierto que los científicos han detectado ligeros cambios en la velocidad de rotación de nuestro planeta. Por ejemplo, el 9 de julio de 2025 fue el día más corto jamás registrado desde que existen los relojes atómicos. Estos relojes son instrumentos muy precisos que miden el tiempo usando la vibración de los átomos, que son partículas diminutas que forman todo lo que existe. Ese día duró 1.3 milisegundos menos que 24 horas, es decir, una fracción de segundo tan pequeña que ni siquiera podemos notarla. Aunque estos cambios sí ocurren, son tan mínimos que no afectan nuestra vida diaria ni la forma en que sentimos el paso del tiempo. Por eso, los relojes y el tiempo que usamos para organizarnos no han cambiado. En resumen, aunque la Tierra ha tenido cambios muy pequeños en su velocidad de rotación, estos no hacen que el tiempo se vaya más rápido.
Así que esa sensación que sentimos muchas personas de que los días pasan volando tiene más que ver con cómo vivimos y percibimos el tiempo que con lo que realmente ocurre en el movimiento del planeta. Vamos a compartir una reflexión de un gran científico, Albert Einstein. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.